Vamos a estudiar un Maimer Hasides, un discurso hasídico del Rebbe, Tovshin Chof Hei, 1965. Es un Maimer de la parsha de esta semana, Parshas Kiseitzei, y es un Maimer relativamente simple, donde el Rebbe lidia con una pregunta básica sobre el tipo de guerra. La Torah dice Kiseitzei la milchoma lo ivejo, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, y hay montones de explicaciones hasídicas sobre esto. En el Zohar también aparecen explicaciones sobre esto. Y el Rebbe trae que el Zohar dice sobre este versículo cuál es la guerra de la cual estamos hablando. O sea, la Torah, literalmente el pshat, el sentido literal, es la guerra contra los enemigos del pueblo de Israel, etc. Pero sabemos que la Torah es eterna, es una Torah de verdad y tiene enseñanzas para nosotros en todo momento y en todo lugar. La pregunta obvia es, ok, para mí, ¿qué me enseña? ¿Cuál es mi guerra particular que yo tengo que librar? Y el Rebbe trae para explicar esto lo que dice el Zohar. El Zohar dice, Shas tzloisa, Shas krava. El momento del rezo, el davenen, esto es guerra. Este es el momento de la guerra. Y esto es algo súper famoso que aparece en Hasides en tantos lugares diferentes. Hoy vamos a ver una perspectiva, una arista, por así decir, de todo el asunto. Y trae el Alter Rebbe en sus comentarios, sus Maimorim, sus explicaciones sobre este versículo, lo que dice la Torah, Parshas Vaishlach, si no me equivoco. Jacob dice, Jacob dice, yo tomé esta tierra de manos del Emoiri, el nombre de un pueblo, traducción literal simple, con mi espada y con mi arco. Pero el comentario, la traducción de Onkelus dice, Betzloisi ubebausi, con mi rezo y mis peticiones. Entonces Jacob no está hablando solamente de espadas y arco, guerra, etc. Está hablando de algo mucho más profundo. Davenen, rezo. Es decir, aquello que está escrito, cuando salgas a la guerra, etc., en la Torah, en la parsha de esta semana, está hablando en realidad no solamente de una guerra física que ya ocurrió hace miles de años, sino que está hablando de la guerra de Avodas Atfila, el rezo, Tzloisi ubausi, mis peticiones, mi rezo, mis peticiones, esto es lo que dice Jacob. Agrega el Alter Rebbe y explica también cómo continúa el versículo. No es solamente salir a la guerra, sino es aloiveja, pshat, sentido literal, contra tu enemigo. ¿Qué significa esto? Que cuando salgas a la guerra, ¿cuál es la guerra? Identifiquemos específicamente de qué estamos hablando. Ser victorioso, vencer, esa es la palabra. Vencer al koya hamisabe. Esto aparece en Hasides, aparecen N lugares. La capacidad de deseo. De esto estamos hablando. Que existe en el alma, enfriarla de los placeres de este mundo que son materiales y transformarla al amor a Dios. Deja de buscar whisky, busca Toira. Hay que transformar entonces la capacidad de deseo, en lugar de desear cosas de este mundo, enfría eso y empezar a desear, transformarlo a desear, por ejemplo, amor a Hashem, que es un ejemplo nada más. Para que esto lo puedas hacer, continúa el Alter Rebbe explicando en su discurso hasídico, tenés que estar al oiveja. Traducción literal, pshat, contra tu enemigo. Bueno, pero acá estamos hablando de algo mucho más profundo. Por sobre tu enemigo. Esa sería la traducción súper literal, suena como incorrecta, pero tenés que estar por sobre tu enemigo. Es decir, tenés que ir a la raíz de tu enemigo. ¿De dónde surge esto? Cuando vos lográs atacar, por así decir, la verdadera, entre comillas, digo, enfermedad del enemigo, entonces los síntomas se van. Si vos atacás el síntoma, la enfermedad sigue igual ahí. ¿Por qué? No existe nada malo que venga de Hashem. No existe una cosa así. Por definición, Hashem es bueno. Y la raíz de, entre comillas, el mal, el enemigo, que acá abajo se ve como enemigo, en realidad en su raíz es bueno. Y proviene de, no voy a explicar porque realmente no importa, Merkava, Elioina, Shebikidusha, santidad ahí, la carroza celestial, no sé, no importa qué es. El punto es que hay una raíz espiritual que es todo bueno, se expresa aquí abajo como algo malo y tenés que luchar contra esto. Y continúa el Alter Rebbe explicando, agrega algo más, que aloivejo, de vuelta, pshat, sentido literal, contra tu enemigo, significa lemailom meoivejo, por encima de tu enemigo. O sea, que tenés que saber que el enemigo aquí abajo no tiene gobierno contra ti, no puede realmente contra ti. La única razón por la cual está contra vos es porque yo lo puso ahí para desafiarte, pero esencialmente hablando, vos estás aloiveja. En otras palabras, este es solamente el primer capítulo de este Maimar, que el Rebbe ni introdujo
de tu enemigo. Ni introdujo la pregunta, ni siquiera empezamos, digamos. El Rebbe acá citó enseñanzas del Alter Rebbe, clásicas, típicas, clásicas de Chabad. ¿Qué está diciendo el Rebbe acá citando al Alter Rebbe? Kiseitze la melchoma, cuando salgas a la guerra. ¿Cuál es la guerra? Transformar tu capacidad de deseo del mal hacia el bien. Perfecto. Y para lograr esto tenés que saber dos cosas, que ambas surgen de alo y veja. Dos cosas. Punto número uno, no mires a tu enemigo como lo ves, míralo como es en su raíz. Punto número uno. Punto número dos, de entrada, cuando empieces tu actitud tiene que ser alo y veja. Yo te supero, yo estoy por arriba tuyo. Y ahí podés vencer. Esto es lo que el Rebbe trae del Alter Rebbe. Perek Beis, el segundo capítulo de este Maimar, se hizo re tarde. Entonces yo voy a resumir algunas ideas. En el segundo capítulo de este Maimar, el Rebbe plantea una pregunta. Porque hasta aquí lo único que hicimos fue citar ideas del Alter Rebbe, nada más. No news. Realmente, hasta donde yo sé, tampoco soy experto, etc. No es que el Rebbe agregó ideas, conceptos, profundidad, nada. Te cité lo que dice el Alter Rebbe. Andá a estudiar el Alter Rebbe si no sabes. Ok. Este es el primer capítulo. En el segundo capítulo, el Rebbe tiene una pregunta, digamos, interesante. No es una pregunta que decís, acá dice 1 y allá dice 2, ¿está todo mal? No. Es una pregunta un poco más lógica. En la Toira hay varios tipos de guerra, básicamente dos. Milchemes ha-Reishus, una guerra opcional, o Milchemes ha-Mitzveh, una guerra que es una mitzvah hacerla. ¿Cuáles son? Bepashtus, en términos sencillos. La guerra de Mitzveh, es más fácil explicarla, es la guerra del pueblo de Israel entrando en la tierra de Canaán contra los pueblos de la tierra de Canaán. Hay que erradicarlos, dice la Toira, hay que matarlos a todos. Milchemes Mitzveh. Es una mitzvah de la Toira hacer esa guerra. Ok, me puedes preguntar por qué, que la Toira manda a matar gente. No sé. Está bien la pregunta, es otro tema. No tiene nada que ver, eran mala gente. Chau, Dios te está diciendo, esta gente no sirven. Hay que eliminarlos. Listo. Como conocemos que hay mucha gente en el mundo dando vueltas, que es mejor que no estén, etcétera, etcétera. Exacto, bien, listo. Eso es Milchemes Mitzvah. Milchemes ha-Reishus, ¿qué es? Que es una guerra opcional. La Gemara tiene toda una explicación larga de esto. Si un país necesita recursos, entonces, la Gemara de vuelta trae toda una historia de David HaMelech. Había que consultar con el Sanedrin y había que consultar con el profeta y qué sé yo, qué sé cuánto. Necesitamos recursos, vayan a hacer guerra, muchachos. ¿Qué crees que haga? Conquistar el pueblo que está acá al lado, sacarle los recursos y seguir viviendo. Porque si no necesitas recursos, no hagas guerra. Quédate en tu casa y sé feliz. Pero sí, eso se llama Milchemes ha-Reishus, una guerra opcional. No estás obligado a hacerla. Muy bien. Ahora vamos a entender un poquitito mejor cómo funciona la pregunta del Rebbe. El Rebbe se basa para plantear su pregunta en Pirush Rashi, en el comentario de Rashi, y cómo el Alter Rebbe entiende esta guerra de la cual estamos hablando antes, de la cual habla el Posuk, literal, y cómo Rashi lo entiende, y ahí surge como una, no contradicción, pero es raro, es extraño. Vamos a ver. El Rebbe dice así. Hay que entender todo esto. ¿Cómo pega lo que acabamos de decir, la guerra para transformar el mal en tu interior, y yo qué sé? ¿Cómo pega esto con lo que dice Rashi? Que la parsha de nuestra semana, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, etcétera, etcétera, está hablando, dice Rashi, Milchemes ha-Reishus, una guerra opcional, no una guerra de mitzvah. ¿Cómo sabes? Rashi, Pshat, en la Toira, sencillo, muy simple. Porque si vos te fijas en la parsha ¿qué dice? El tipo salió a la guerra, había una chica linda ahí, y nada, el tipo con la chica, y bueno, ¿ahora la puedo echar? No, una vez que la capturaste, tenés que mantenerla 30 días, y si no, tenés que casarte, echarla, bueno, diferentes cuestiones que tenés que hacer con esta chica. Pero en la práctica, y lo dice la Gemara y la Toira está hablando del Yetzer Hara. El tipo salió a la guerra, vio una chica linda y no se pudo aguantar. Pará, loco, estamos haciendo guerra. Entonces, si vos me vas a decir que esta guerra de la cual está hablando la Toira es una guerra de mitzveh, ¿cuál era la guerra de mitzveh? Hay que matar a todos. ¿Qué haces con la chica esta? La tenés que matar. Es una mitzveh matarla. Y vos en lugar de matarla, entonces ¿qué haces? Dice Rashi, la Toira está hablando de Milchemes ha-Reishus, una guerra opcional. Entonces no estás obligado a matarla y bueno, no sé, hiciste cosas que quizás no tenías que hacer. Es otra discusión, pero por lo menos no estabas obligado a matarla. Eso es lo que dice Rashi. Vamos a ver de las palabras del Rebbe algunas partes. La Toira dice,
cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, y continúa la parsha diciendo, y conquistes, ganes, etc., veshavisa shivioi, y tomes cautivos, captures a alguien. Pero ahí se va Shivia y vas a ver entre los cautivos, y ella sí es fastoya. Uy, la chica linda. ¿Cómo es que tomás cautivos si tenés que matar a todos? ¿Qué cautivos? ¿Matarlos a todos? No. Si la Toira dice que tomaste cautivos, evidentemente podés. Es una guerra opcional. Esto lo que dice Rashi, una derivación simple, práctica, sencilla. Muy bien, perfecto. Pero acá surge el problema. Si vos estudiás como estudia el Alter Rebbe, que acabamos de explicar, que salís a la guerra y tenés que luchar, que tenés que hacer davenen, tenés que rezar y tenés que luchar contra tu yetzer hará, eso es una mitzvah. Es una guerra de mitzvah, no es una guerra opcional. Acá no es una opción luchar contra el yetzer hará o no. No, yo no lucho contra mi yetzer hará, yo hago qué cosa, no sabés, me como chancho, como esto, porque el yetzer hará me dice que coma y yo no lucho. ¿Qué te pasa? Tenés que luchar contra el yetzer hará. Se le van a ocurrir un montón de cosas al yetzer hará y vas a decir, no lo voy a hacer. Y estás obligado a hacerlo, o sea, a luchar contra tu yetzer hará. Entonces acá surge un problema. Rashi dice que estamos hablando de una guerra opcional. El Alter Rebbe dice guerra de mitzvah. No pega. Hay que entender, hay diferentes tipos de preguntas en Hasides. En general, en la Toira también, en la Gemore también, hay diferentes tipos de preguntas. Existe lo que se llama una kasha. Kasha es una pregunta que no podés vivir sin responderla. 1 más 1 es 2. Y ella dice 1 más 1 es 3. Kasha. Uno de los dos está equivocado. Disculpame. No puede ser. No puede ser lo mismo. O 1 más 1 es 2 en los números naturales, porque números binarios podemos discutir. 1 más 1 es 3. Las dos cosas. Kasha. Listo. Y resolvámoslo. Ahora, hay otro tipo de preguntas, shailas. Una shaila no es una pregunta que no podés vivir si no la respondés. Es una pregunta, mira, no entendí. Ok, no entendiste, ¿sabes cuántas cosas que no entendemos? Entonces, esto que está planteando el Rebbe acá es una shaila, no es una kasha. Mirá, Rashi dice así, y el Alter Rebbe va por otro lado. Podés decir, listo, el Alter Rebbe fue por otro lado. No porque está contra Rashi. Entonces tomó otra explicación, ¿qué tanto lío? El Alter Rebbe dice, vamos a poner todo junto. El Rebbe explica, vamos a poner todo junto, un paquetito, para que no sea tan extraño, por así decir. Ok, todo esto es básicamente la primera parte de Perek Beis, del capítulo 2. Vamos a leer la segunda parte del capítulo 2, porque es interesante. Ok, ¿cómo pega, de acuerdo a todo esto que explicamos, que Rashi dice que es Milchemes Hareshus, una guerra opcional, no se entiende? Muvan. El Rebbe no dice Kasha. ¡Uy! No dice Muvan. Quiere entender un poco mejor. Es una shaila, una pregunta. ¿Cómo pega esto con el comentario del Alter Rebbe? Que estamos hablando de la guerra de la tfila. La guerra de la tfila no es opcional, es una obligación. Es una obligación. Y todo lo contrario, es una obligación grande, dice el Rebbe. Y acá el Rebbe trae, la verdad que no miré el Maimar, pero el Rebbe trae de otro discurso del Alter Rebbe, incluso más importante que observar mitzvahs. Tfila, andá a hacer davenen. Como se entiende también de lo que explica el Alter Rebbe, que el asunto de tfila, ¿qué es? ¿Qué es hacer davenen? ¿Qué es rezar todos los días? Es ofrendar, que cada uno de nosotros ofrendemos nuestro alma animal para elevarla, unirla a su raíz, que es el fundamento principal, fuego, el elemento fuego, y la raíz del alma es muy elevada, el alma animal es muy elevada, es la carroza suprema, que ya hablamos antes, que no importa qué es, el rostro del león, el rostro del toro. Anda a mirar Yehezkel, anda a estudiar Perek Aleph de Yehezkel, listo. Solo que este alma desciende y se inviste en 70 ministros y la borra de los ministros y baja nivel tras nivel tras nivel, y de ahí se proyectan todos los placeres de este mundo y se proyecta también la capacidad de deseo que está en el alma animal. Y esa capacidad de deseo es Hamim Musaish, es la calentura del fuego. El tipo está caliente, quiero más whisky, quiero más esto, quiero más. Y el Yetzer Hara también es fuego. La inclinación al mal también es un fuego extraño que está encendido en tu interior.
Y hay que elevar este alma hacia Dios, hacia su raíz, etc. Y el Alter Rebbe continúa explicando que todos los días, esto es una Gemore, todos los días el Yetzer Hará se fortalece en la persona. Cuanto más lo usás, más se fortalece todavía la inclinación al mal. Y todos los días tenés que traer este fuego supremo y luchar contra él. Porque está escrito que cada uno de nosotros tenemos una cantidad de días. Fijo. Y en Meishnoisenu Shivim Shana vas a ver 70 años, 80 años, 120 años. Y no fueron dados esos días para el alma divina. El alma divina está bien. No necesita tikkun, dice el Tanya, no necesita reparar nada. Sino que te fue dado cantidad de años, vida, digamos, para que tu alma divina esté dentro de tu alma animal. Y esos años están fijos de acuerdo a cómo Dios midió con su sabiduría que vos necesitas tiempo para refinar tu alma animal. Entonces, por eso la gente vive diferente cantidad de años. Si fuese algo estándar para todos, todos los seres humanos vivirían, por decir cualquier cosa, 87 años, 4 meses y 3 días, y 4 horas. No, cada uno vive diferente. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hara de este tipo es de una manera, el Yetzer Hara de este tipo es de otra manera, y necesitas una cantidad de tiempo diferente para refinar todo esto. Ok, dicho todo esto, salteando algunas líneas, ¿cómo puede ser que esta guerra la llamemos, según Pirush Rashi, una guerra opcional? ¿Qué opcional? Flaco, es tu vida, ¿no entendés? Fuiste creado y tu alma bajó acá, tu alma animal bajó acá, tu alma divina bajó acá, para constantemente vivir en ese conflicto y que lo superes. Para esto vivís, para esto naciste. ¿Y me vas a decir que es opcional? No pega. Esta es la pregunta del rey. Y el asunto es así, capítulo 3. También de acuerdo a la explicación del Alter Rebbe, que el Alter Rebbe dice que cuando salgas a la guerra, etc., se refiere a tfila, al rezo, esto podemos decir que es igual que Pirush Rashi. Es igual que Rashi dice si salís a la guerra, o sea, opcional. A pesar de que estamos hablando del rezo y esto es toda tu vida, y la guerra, como dijimos antes, igual es opcional. ¿Por qué? El Rebbe explica así. Porque el asunto de que tfila, el rezo, es una obligación para cada yehudí, esto es solamente al comienzo de tu avoida. Al comienzo de tu servicio a Dios. Paréntesis, para entender lo que viene después. El Rebbe no está diciendo que es opcional rezar. No malinterpretes, es una mitzvah. Podemos discutir qué tipo de mitzvah es, cómo es, cuándo es. El Rambam dice una cosa, Ramban dice otra. Ok, pero es una mitzvah. Nadie duda de esto. De Rabban, de Raisa, no importa. Lo que el Rebbe está diciendo es, la guerra del rezo, esto pasa cuando la persona empieza a servir a Dios. Cuando la persona empieza a elevarse, deja de ser una guerra. Vamos a ver. El concepto de guerra, esto es solamente betjilas avoidose, cuando empezás a servir a Dios. Pero después, cuando ya empezaste a crecer un poquitito, hay 2 posibles formas de avoida. Una se llama toira y otra se llama tfila. Y el asunto es así, está explicado en muchos lugares en Hasides que hay 2 formas de refinar al Yetzer Hara, a la inclinación al mal. Uno es en forma de guerra, literalmente, y la otra es en forma de shalom, paz. Y en general esta es la diferencia entre tfila, rezo, que es una guerra, y toira, estudio de toira, que sobre la toira está escrito que sus caminos son todos caminos deleitosos, drajea dargen noyam, mejor nesivasea shalom, todos sus senderos son pacíficos. Es decir, la avoida del trabajo de tfila, del rezo, es un refinamiento de la inclinación al mal de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? A través de que se inviste el que refina, el alma divina, en el refinado, en el alma animal, y por lo tanto hay una guerra. Es una guerra, no es tan poshut. Pero ahora voy a explicar esto en más detalle, pero primero me parece importante ver la diferencia entre tfila y toira. Tfila, de vuelta, el rezo se inviste uno dentro del otro y hay una lucha. Pero toira, el refinamiento a través del estudio de toira es al revés, es milemailo le mata, de arriba para abajo. Como es sabido que la toira se llama el pan del cielo, lejem min hashamayim, y es automático. Es decir, a través del estudio de toira, la persona proyecta y revela Elokus, divinidad, en su propio alma. Y a través de esto se anula automáticamente el Yetzer Hara. Punto. Ejemplo. Hay 2 formas de enseñar.
Una forma de enseñar es cuando el maestro se para y dice toda la información a los chicos, y los chicos escuchan y absorben, digamos, son buenos estudiantes, y escuchan la información, absorben y ya está, lo saben. Esto es mimela, es automático. El maestro se paró y dijo, 1 más 1 es 2. ¡Ah, listo! Ya está, los chicos aprendieron a sumar. Otra forma de enseñar es, el maestro no habla prácticamente, solamente da tips, ideas. Mira, tenés un vaso de vidrio, 2 vasos de vidrio, el segundo vaso de vidrio, ¿cuántos vasos de vidrio hay? Y los chicos miran y dicen, pero no sé, porque no son iguales, se pueden sumar, sí, no, manzana, naranja, y empiezan a pensar los chicos, y llegan a la conclusión de que, vaso de vidrio con vaso de vidrio, hay 2 vasos de vidrio. ¿Viste? No podés sumar vaso de vidrio con galletita. Porque si yo te digo, tengo un vaso de vidrio y una galletita, ¿cuántos vasos de vidrio tengo? 1. Pero tengo una galletita también. Tengo un solo vaso. Y no sé, pero tengo 2 cosas. Tengo 2 objetos. Pero tengo un solo vaso. ¡Uy, no entiendo nada! Los chicos se rompen el coco entre ellos y llegan a la conclusión. Claro, vaso de vidrio con vaso de vidrio, galletita con galletita. Listo. Y aprendieron a sumar. El segundo tipo de suma es tfila. Es una guerra. Y un chico dice, no, tengo 2 vasos. No, no tenés 2 vasos, tenés un vaso y una galletita. No, pero es una guerra. Hasta que el chico le cae la ficha, como decimos, en la cabeza y entendió que la suma es en objetos similares, yo qué sé, bla, bla, bla. Pero el primer caso es mucho más rápido. ¡Pum! Mi mail automático. Vaso de vidrio se suma con vaso de vidrio, chicos. Galletitas se suma con galletitas, chicos. ¿Los chicos pensaron? No. Es información que vino de arriba, directo, y aprendieron a sumar. Y es, entre comillas, pacífico. No hubo conflicto en la cabeza, pero ¿puedo sumar o no puedo sumar, etcétera? Esa es la diferencia entre Toira y Tfila. Toira viene de arriba y te da la información y te dice, esto es así, ya está. Tfila es, no, yo quiero estar comiendo desayuno, no quiero estar acá diciendo shachris y me quedan todavía 48 páginas para seguir leyendo y estoy repodrido. ¿Ok? Es una guerra. De acuerdo a esto, vamos a entender que el refinamiento del Yetzer Hara, la inclinación al mal, a través de guerra, que es el concepto de tfila, se llama una guerra opcional. ¿Por qué? Porque hay otra forma de refinar el Yetzer Hara. Lo puedes hacer con toira. No estás obligado a hacerlo en forma de guerra. Lo puedes hacer en forma de paz, que es con toira. Y esto es también por eso la toira dice, la parsha termina diciendo, y será cuando Dios tu Señor te libere, te tranquilice, digamos, de todos tus enemigos, etc., que entonces ya no vas a necesitar guerra. Como está escrito también en el Salmo 55, Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma, mi kravli de mis luchas. Y está escrito, no va a haber espada en la tierra de ustedes, ni siquiera espada de paz, o sea, ni siquiera va a pasar un ejército para ir a otro lado, no para lucharte a vos. Y entonces, la avoida es en forma de menuja, de descanso. Que esto es la avoida, el servicio a Dios, de estudio de toira. Más aún, incluso cuando estás en una situación en la cual todavía necesitas la guerra de tfila, a través del estudio de toira, que es un trabajo, un servicio a Dios en forma de menuja, de descanso, entonces la avoida de tfila es diferente también. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Muy, muy simple, pero muy poderoso. Vos podés abrir el Sidur y tenés por delante tuyo 50.000 páginas más, y es una lucha, y me aburre, y etcétera, etcétera. O tenés otra opción. Antes de abrir el Sidur, pensá en Hashem. ¿Frente a quién estás hablando? Estudia un Maimer, Toira, lo que sea. Una idea, no tenés que estudiar 5 horas. Estudia un concepto. Kadosh Baruj Hu está enfrente a vos, Kadosh Baruj Hu te crea, te quiere, etcétera, te escucha. Entonces ahora cuando vas a rezar, rezás de otra manera. Es diferente. No es pesado. ¿Por qué? Porque estoy hablando con Hashem, porque Hashem me está escuchando, porque estoy entendiendo la grandeza de Él. Una cosa es tener 40 páginas que no saben ni lo que dice por delante tuyo, y otra cosa es decir, estoy alabando a Hashem, al creador del mundo, cuya grandeza es inconmensurable y bla, bla, bla. Entonces, si estudias Toira antes de Tfila, la Tfila misma se vuelve, entre comillas, pacífica. Es otro tipo de Tfila. Es decir, esta es la virtud del estudio de Toira con la Tfila. Tenés Toira antes de Tfila y tenés Toira después de Tfila. Las dos cosas. Que de hecho el Sidur, es interesante, esto es algo técnico, nada que ver con el Maimar, el Sidur está organizado de manera tal, por cuanto es una discusión entre nuestros sabios y no hay solución. Si hay que estudiar antes de rezar o estudiar después de rezar, el Sidur tiene las dos cosas.
al comienzo decís una Mishnah, una Braisa, Toira, Mishnah y Braisa, que es tipo Gemore, lees todo el Davenen y después decís Ubal Etzion. ¿Qué es Ubal Etzion? Toira, porque es un paso que en Nevi'im. Y después tenés la traducción de Yonasan Ben Uziel. Eso es Toira Sheval Peh. Tenés Toira Shebiksav y Toira Sheval Peh. Listo, estudié después de haber hecho Davenen. Y por eso la tfila, el rezo, tiene un efecto. De vuelta, la toira tiene efecto en la tfila y la tfila tiene efecto en la toira también. Están las dos cosas, de manera tal que ambas se eleven, tanto la toira como la tfila, se eleven hacia Hashem. Porque, por otro lado, el Rebbe no desarrolla esto, pero en otros lugares en Hasidut se explica, y el Tanya dice, vos podés estudiar toira, tipo una página de Gemore. Abrís la Gemore y empezás a estudiar. Y puedes estar horas estudiando, literalmente, página, y no aparece Dios en ningún lado. Ni una vez. Entonces te puedes olvidar, Hasbe Shalom, que estás hablando de la voluntad de Dios. No, porque si este le robó al otro, entonces le tiene que devolver así. Pero si la viga ya la puso en el techo, entonces los Jamón me dijeron que... ¿Y Dios? ¿Qué sé yo? Estoy hablando de vigas y robos y Dios se fue. Entonces el Alter Rebbe dice, cada hora tenés que interrumpir un poquito, pensar en Hashem y seguir estudiando. Ok, entonces lo que estoy diciendo es, acá ves la influencia que influye la tfila en la toira. La influencia de la toira en la tfila es que ahora entendés que estás frente a Dios, hablando con Él, etc. Y la influencia de la tfila en la toira es, no te olvides de Dios cuando estés estudiando toira. Estás estudiando la voluntad de Dios. No me importa ni la viga, ni babakama, ni el robo, ni gornisht. Estoy estudiando la voluntad de Dios. Atkan, hasta acá, el Rebbe respondió. La pregunta era, ¿por qué Rashi dice Milchemes Arreishus, una guerra opcional? Y del Alter Rebbe suena que estamos hablando de Milchemes Joiva, una guerra obligatoria. Entonces el Rebbe explicó, hay niveles de birur, de refinamiento del Yetzer Hara, de la inclinación al mal. Hay una forma de refinamiento en forma de guerra, hay una forma de refinamiento en forma pacífica. Entonces no estás obligado necesariamente a vivir en una guerra toda tu vida. ¿No? ¿Es verdad? Hay gente que al comienzo de la boida, en general es así, al comienzo de tu servicio a Dios, es una guerra. Claro que sí, porque uno no sabe y qué sé yo, y esto no se puede comer. Pero lo vengo comiendo hace 50 años, sí, pero está mal. Pero es rico. Y sí, pero no se puede. Ok, es una guerra. Entonces la mitzvah es refinamiento, no la tfila. No, la tfila es una mitzvah. El refinamiento es lo que representa esa mitzvah de tfila. En este contexto. Hay otros asuntos. Tfila es toifel, conectarse con Dios. Okay. Sobre tfila mismo se puede hablar de un montón de asuntos diferentes. Tfila es el refinamiento. Eso es joiva. Eso es una obligación, por así decir. Pero lo que dice el Rebbe es que podés hacer tfila de otra manera también. Claro, pacífica. Entonces por eso se llama Milchemes Arreishus, una guerra opcional. Eso es el Alter Rebbe. Este es el Rebbe como explica que el Alter Rebbe no se está contradiciendo con Rashi. Claro. Ok, dicho todo esto, ahora el Rebbe conecta todo esto con Elul, porque obviamente tiene que ver con el mes de Elul. Podemos conectar todo lo mencionado anteriormente con estas dos formas de servicio a Dios, tfila y toira, rezo y estudio, con el asunto del mes de Elul. Y en particular, como es sabido, que todos los drushe y hasides, todas las explicaciones de hasides de Likutei y Toira, del Alter Rebbe, están en Parshas Re'ei y hablan de asuntos de Elul, ni que hablar Parshas Kiseitzei, que viene después. Sigue hablando de Elul, como que el resto del libro básicamente sigue hablando de Elul. Y el asunto es el siguiente. O sea, no me vengas a decir que Parshas Re'ei es el mes de Elul y Parshas Kiseitzei no. No, seguimos. Seguimos con Elul, dice el Rebbe. Y el asunto es así. Está escrito, Ani le doy dili. Yo soy para mi querido es para mí. Y estas son las primeras letras de la palabra Elul. Pero el versículo sigue. Arroye Bashoishanim. El que pasta o pastorea, una cosa así, entre las rosas. Y es sabido que esta última parte del versículo, todo el mundo habla de Ani le doy dili, se olvidan de la última parte del versículo. La última parte del versículo tiene dos explicaciones. La primera es Shoishana, Arroye Bashoishanim, que es una Shoishana, una rosa. El Zohar dice que la rosa tiene 13 hojitas, paréntesis. El Alter Rebbe no está dando una clase es el Zohar en realidad, no está dando una clase de botánica. No.
Está dando un ejemplo, un concepto. La rosa tiene 12 pétalos, no me salía, 12 pétalos, 13, gracias, 13 pétalos que representan los 13 atributos de misericordia. No 12, 13 pétalos. Es decir, en el mes de Elul se iluminan estos 13 atributos de misericordia divina, y esto tiene que ver en general con el concepto de tefila, porque durante el rezo también decimos esos 13 atributos, etc. Esto es una explicación de Shoishana, rosa. Por eso dice Arroye ba Shoishanim, en las rosas, entre las rosas. Pero la segunda explicación, dicen nuestros sabios, no leas Shoishanim, cambia una letra de lugar, She Shoinim. ¿Qué significa She Shoinim? Que estudian Toira. Mishnah es Toira, Leshanois es repetir y estudiar. Entonces se refiere a otra cosa, no a Tfila, se refiere a Toira. El Rebbe ya conectó Elul con todo lo que mencionamos anteriormente. Perfecto, tenés la boida en Elul, en el mes de Elul, la boida de Toira y la boida de Tfila. Ok, pero hay que agregar, dice el Rebbe, un punto más. Que en este asunto de la revelación de los 13 atributos de misericordia, o sea, la primera explicación de Shoishana, rosa, hay una diferencia muy grande entre cómo se revela esto en el mes de Elul frente a cómo se revela esto en Yom Kippur, por ejemplo. Y una de las diferencias, dice el Rebbe, es que la revelación de los 13 atributos de misericordia de Yom Kippur es el asunto central de Doidili, mi querido para mí. En Yom Kippur se revela Hashem y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero este Doidili, mi querido para mí, viene después del trabajo que uno hace de Ani le Doidi, yo soy para mi querido. Esto es Yom Kippur. Sin embargo, los 13 atributos de misericordia que se revelan en el mes de Elul es el asunto de, escuchen, Doidili, mi querido es para mí, cuyo asunto es en realidad despertar Ani le Doidi. Despertar yo soy para mi querido. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Esto lo estudiamos ya. El Seider Behemes, no existe este versículo que voy a decir ahora, pero el Seider debería decir Doidili, Ani le Doidi, ve Doidili. Este es el Seider. Mi querido, o sea, Hashem nos despierta, nos dice, hey, estoy en el campo, estoy acá. Entonces decimos, uy, qué bueno, vamos. Y ahí Hashem responde. ¿Cuándo responde? Yom Kippur. Es decir, en las palabras clásicas de Hasides, Isarusa de Le'eila, Isarusa de Le'eila es un despertar de arriba que Hashem hace en el mes de Elul, que despierta Isarusa de Le'tatoe, un despertar de abajo, que es el asunto de, justamente, Toira viene de arriba para abajo, como el pan del cielo, como dijimos anteriormente, que viene de arriba para abajo. Surge entonces que también el asunto de la revelación de los 13 atributos de misericordia en el mes de Elul, que tiene que ver con Tfila, también es en forma de Toira, porque empieza por Hashem viniendo hacia nosotros, Doidili, y después Anile Doidi, ahí va. Y por lo tanto, también el asunto de Tfila es en una forma totalmente más elevada, como dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué dijo el Rebbe? Vamos a hacer una cosa. Quedan 4 líneas. Terminamos el Maimar y después volvemos. Sí, no lo dice vuelta. Esta es la virtud. Ah, sí. Sí, como, exacto. Esta es la virtud del mes de Elul por sobre todos los otros meses del año. La virtud del mes de Elul es no solamente en Tfila, en rezo, que es la primera explicación de Shoishanim, la rosa con los 13 pétalos y qué sé yo, sino que también en Toira hay una elevación, una virtud, la segunda explicación de Shoishanim, Sheshoinim, que enseñan y que estudian, etc. Y por eso es que hay que agregar más en el estudio de Toira, que esto es la avoida, el servicio a Dios en forma de menuja, de calma y paz específicamente, y en particular a través de Pnimius HaToira. En particular a través de lo más profundo de la Toira, los secretos de los secretos de la Toira, que ahí no hay kusha, dice el Rebbe, no hay preguntas, etc. Está citando el Zohar, y no hay discusiones, etc. Y esto incluye difundir los manantiales de Hasides afuera en forma pacífica. Y a través de esto logramos la plenitud de la redención completa en paz, con la Geula de Mitis, con la redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashiach, que entonces se va a cumplir lo que prometieron los profetas, que se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios como el agua cubre al mar. Punto. ¿Qué dijo el Rebbe en el último shtickle? El Rebbe dijo así, mira, en Elul, en el mes de Elul, tenés efectivamente 2 asuntos.
tenés el asunto de Shoishanim, no quiere decir más, Shoishanim, rosas, los 3 atributos de misericordia que representan tfila. Buenísimo. Y tenés, por eso tenés también Anile Doidi, Vidoidi Li. Es una de los Roshei Teives, de las primeras letras de cada palabra que representan el mes de Elul, tfila. Y tenés también el asunto de Toira en el mes de Elul. ¿Cómo ves el asunto de Toira en el mes de Elul? Porque podés traducir She Shoinim, como dice el Talmud, She Shoinim, Toira, estudio de Toira, específicamente hablando, entre paréntesis el Rebbe no lo trae acá, pero el asunto de Elul conectado con Toira es Ina leyado y besamti lejo. Es un posuk que también las primeras letras empiezan con la palabra Aleph, Lamed, Vav, Lamed, y el posuk está hablando de Are Miklat, la ciudad de refugio, y la Toira es el refugio del pueblo de Israel, y el mes de Elul es el refugio del pueblo de Israel. Entonces también hay otra conexión de Elul con Toira. Pero más allá de eso, el Rebbe no lo trae acá, más allá de esto, el Rebbe lo que dijo es, mirá, el orden en realidad es, de vuelta, Doidili, que este paso no existe, Doidili, mi querido es para mí, esto es, digamos, el mes de Elul. Hashem se revela de arriba para abajo. Nosotros estudiamos que eso tenía que ver con Toira, que viene de arriba para abajo. Esto nos da capacidad, fuerza para hacer todo el trabajo de Elul. ¿Cuál es el trabajo de Elul? Anile Doidi. Yo soy para mi querido, acércate, busca, etc. ¿Qué era Anile Doidi? Tfila, de abajo para arriba. Entonces el Rebbe está diciendo, mira, tu tfila va a ser muy diferente y mucho mejor si primero tenés Doidili y después tenés Anile Doidi. Si vos empezás solamente con Anile Doidi, yo soy para mi querido, de abajo para arriba, ¿vas a rezar? Sí. ¿Va a ser la mitzvah? Sí. ¿Es la mejor manera? No. ¿Cómo haces la mejor manera de tfila? Empezá con Doidili. Estudia Toiro antes de rezar. Después haces Anile Doidi, yo soy para mi querido. ¿Y cómo termina todo esto? De vuelta, Doidili. Un segundo. Doidili. ¿Cuándo es eso? Yom Kippur. Ok. Yom Kippur, perfecto. Rosh Hashanah, Yom Kippur. No está hablando necesariamente de tiempo. Doidili es como se revela los 13 atributos de misericordia en el mes de Elul. ¿Qué generaría eso? Que tu avoida en el mes de Elul debería ser diferente. ¿En qué aspecto tu tfila debería ser diferente? ¿Cómo debería ser tu tfila del mes de Elul? Teniendo en cuenta que primero viene Doidili, Hashem me da Toira, yo voy a estudiar Toira, y el Rebbe puso claramente, en particular, Hasides, ¿ok? Voy a estudiar Hasides antes de rezar, para que mi rezo sea diferente. Eso es el Anile Doidi del mes de Elul, y esto genera, después de Elul Doidili, que Dios me responde.